Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, de nueva cuenta, retomamos las añoranzas de electricistas y como siempre reconociendo al equipo de Radio ESME, en especial al compañero Iván, de que nos permiten llegar a ustedes a través de no sé si son aplicaciones, plataformas, YouTube, Facebook y otras que nos hacen el favor de colocar esta historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. El Sindicato Mexicano de Electricistas tiene más de 100 años. Desde un principio que empezamos las añoranzas, supimos, sabemos, les hemos dicho que no podemos contar paso a pasito, semana con semana, ni siquiera año con año la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. No podemos. Estos programas los empezamos ya en este siglo, 2018. Llevamos más de 5 años. Y por supuesto, en la idea de hacer esta historia del sindicato, tuvimos que pensar en contarla poco a poco, gota a gota, asunto por asunto, día con suceso por suceso. La historia del sindicato nos gana la vida. No tenemos tanta existencia los seres humanos y un servidor tampoco. No podemos contar entonces la historia del sindicato como pudiéramos suponer que la podemos contar. Cronológicamente, imagínense, llevamos 5 años y nos la contamos del inicio hasta donde pudiéramos, pero iríamos del 14 y 5, 19 y realmente no llegaremos todavía a 1920. Así es que el recurso utilizado es contar, con perdón de ustedes, buscando algo que encuentro interesante o de plano escojo indiscriminadamente una fecha. Por ejemplo, tenía preparado para ahora la revisión del contrato colectivo de 1944. No pude terminar de encontrar los materiales o de copiar de la revista Lux el tema. Y entonces, como estábamos contando la lectura de artículos que he escrito sobre el sindicato, pues recurrí a esto. Este, curiosamente, este libro que trata de 3 años el sindicato, en realidad 2 y medio, del 14 al 17, nunca lo he podido leer la parte que trata de esto, que sería, fíjense, lo que tendría que hacer para leer precisamente esta parte. Tendría que empezar en la página 97.
que son los antecedentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, que son cuando tenemos conocimiento de que hubo una liga de electricistas mexicanos. Ya ese nombre ya parece Sindicato Mexicano de Electricistas. Liga de Electricistas Mexicanos en 1906 y Encontrando Mejor Material en 1911. Pero si fuéramos más precisos, porque ahí solo son los antecedentes de cómo algunos electricistas de aquella época, es probable, no tengo noticia exacta, de que algunos de ellos hayan estado ya en el ESME, de la 97 hasta la 170. Miren, esta parte. Pero cuando empieza la acción, ya como sindicato, así se llama el capítulo, la acción, 1915-1916. Diciembre de 1914, en realidad son 15 días. Propiamente nada más reunirse, pensar, dialogar, tener clara la idea de que para qué quieren un sindicato. Porque la primera quincena de diciembre, del 2 de diciembre al 10 de diciembre, todavía dudaban de qué organización tener. Los tranviarios se habían organizado ya una federación de organizaciones y los tranviarios trabajaban junto con electricistas en varios lugares. Primer descubrimiento que no sé si todo el mundo sepa, pero les recuerdo. La Compañía de Tranvías Eléctricos de México, Mexicanos, y la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, ambas empresas extranjeras en realidad funcionaban como un solo organismo oligopolio en la capital. Pertenecían a los propietarios accionistas dueños de ambas, tenían algunos departamentos y contrataban funcionando ambas, pero en lo concreto, en lo práctico, en lo cotidiano, los tranvías eléctricos eran una cosa y la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza era otra. The Mexican Transportation Company, the Mexican Light and Power Company Limited. Era otra. Ante el gobierno, ante los usuarios, ante la población, eran dos empresas completamente diferentes. En las oficinas centrales, la nómina o las listas de raya se trabajaban en la misma oficina. Se pagaba tranviarios, se pagaba electricistas, pero la nómina se trabajaba en en un solo departamento. Indianilla. Indianilla era la base de los tranvías eléctricos, la gran base de los tranvías eléctricos. A su vez, era un taller mecánico, un taller eléctrico, un taller de carpintería, un taller de pintura y hojalatería. Y trabajaban indistintamente. Por ejemplo, el motor eléctrico y los llamados trollers, los que conectan del techo a los cables de electricidad, lo trabajaban electricistas. El cableado eléctrico para que tuviera electricidad del tranvía eléctrico, lo trabajaban electricistas. Ahí en Indianilla había tranviarios, electricistas. Los mecánicos trabajaban
para tranvías, pero también para subestaciones o donde se requiriera un equipo de trabajadores. El taller eléctrico trabajaba para tranvías, pero también para fallas eléctricas en las instalaciones, en el cableado, en la distribución de energía eléctrica a hogares, que empezaba lento, pero ya había. Transformadores eléctricos, cuando se fundían, cuando se quemaban, cuando tormentas eléctricas, los trabajaban en Indianilla. Indianilla era un complejo taller grande dimensionado donde ambos obreros, electricistas y tranviarios trabajaban conjuntamente. Les pagaban diferente. Cada quien sabía quién era el que pertenecía a tranvías y quién era el que trabajaba para la Mexican Lion Power Company Limited. Pero había lugares de trabajo comunes. Bueno, en estas primeras páginas que les comento, platico de ello, de esa forma que tenían que ponerse de acuerdo para decidir la organización. Discuten el mutualismo y el cooperativismo frente a la nueva propuesta de organización. No solo es una idea, aunque primero fue idea, la organización sindical. El mutualismo y el cooperativismo entra solo una relación de compañeros, de trabajadores. Para nada piensan en el patrón, para nada piensan en quién es el dueño. El mutualismo y el cooperativismo es solo una relación entre trabajadores, entre obreros, para resolver los problemas entre ellos. En realidad los problemas no eran solo entre ellos. Un despedido, un herido, no solo era un problema de ellos. Y lo van descubriendo poco a poco. Pero el mutualismo y el cooperativismo decía que era un problema de ellos, de los propios obreros, de los propios empleados. Un accidente, el patrón lo despedía o le guardaba una semana el empleo. Y la medicina, el doctor, la curación, como todo mundo cooperaba para mantener la organización mutualista, de ese fondo le daban un aporte. Probablemente le podían dar su salario, probablemente, pero por lo menos le pagaban al doctor y las medicinas. Pero era un aporte entre todos para el herido, para el accidentado. Despedido, le podrían dar un apoyo porque lo habían corrido. Pero la gran idea del mutualismo y el cooperativismo es que era un asunto exclusivo de los trabajadores. Y viene la otra propuesta. Nosotros no somos responsables de nada. Ah, porque además se agrega otra idea. En muchas ocasiones, los defectos que se provocaba a tranvías o a una instalación eléctrica los tenían que pagar los trabajadores. Y tenían que llevar sus herramientas. En el caso de tranvías, los choferes, los inspectores de tranvías, los boleteros, tenían que pagar su uniforme. Y en ocasiones, para poder tener el tranvía y ser el chofer, les podían cobrar una cuota. Hoy en estos tiempos dice, ¿cómo que tengo que llevar mi herramienta? ¿Cómo que tengo que llevar mis pinzas, mi martillo o mi destornillador? No. Bueno, en tiempos de Porfirio Díaz,
las fábricas, los talleres, las grandes empresas internacionales, extranjeras, te obligaban a llevar tu herramienta. Llegabas tarde, te multaban. Dependía de la tardanza, 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, o te castigaban 4 horas y por tanto no te iban a pagar por haber llegado 20 minutos tarde. Te multaban y te castigaban y te iban a pagar solo la mitad de tu salario. Y el mutualismo y el cooperativismo solo era preocupación, ocupación y atención de entre los propios trabajadores y empleados. De eso discuten unos días antes del día 14 en la colonia de los doctores, un grupo de trabajadores. De ahí mismo se convocan entre el 9 y el 10 de diciembre a la subestación La Nana y en la azotea siguen discutiendo el tema. El tema fundamental es que el patrón, quien dirige y son los responsables, son los dueños o los gerentes, porque hay que recordar que es otro concepto de patrón. Las grandes empresas transnacionales que en ese tiempo todavía, por lo menos en México, no se les conocía como imperialismo, empresas imperialistas. En Europa, gracias a Marx y a Engels, ya se les llamaba imperialismo, capital financiero imperialista. En México no, pero sí reconocen que el problema de accidentes de trabajo tiene que ser cubierto por el gerente. Creían que era el patrón y cuando se dan cuenta que algunas decisiones no las puede tomar el gerente, bueno, entonces ausencias, retardos, no tienes por qué sufrir multa. Tiene que haber un horario que te permita y que no te cobren. Accidentes de trabajo, es el propietario de la empresa quien debe de cubrir el médico, las medicinas y sobre todo el lugar de trabajo. El responsable en la mutualidad es el trabajador. El responsable con la formación de organización sindical es el patrón o si se quiere el gerente general y sus respectivos jefes en cada área o departamento. De eso trato en la primera parte de estas páginas que les digo, de la 97 a la 170. Son los antecedentes propiamente de cómo se va a fundar el sindicato y de cómo funciona el cooperativismo y de cómo en diciembre mismo hay una gran discusión interna, no de todos los trabajadores, pero de algunos, de que hay que definir mutualismo, cooperativismo, sindicalismo. Es un año 1914, sobre todo, y todos debemos de pensar eso, yo creo que nos cuesta trabajo imaginar. Hay una guerra. En los libros leemos guerra revolucionaria, ¿cierto? Se puede entender como algo maravilloso, pero en la vida constante cotidiana del pueblo y de los trabajadores es una guerra civil.
unas fuerzas militares contra otras fuerzas militares. Chocan, se estrellan. No se capta todavía la idea de la revolución. Hay una guerra entre fuerzas militares que parecen iguales. Quizá Porfirio Díaz y Victoriano Huerta hacen pensar en unas autoridades, en un gobierno autoritario que impone las condiciones, pero se sabe que hay una guerra. La guerra lo primero que provoca en varios lugares, pero estamos hablando de la capital, es escasez de alimento. Con la guerra se va deteniendo la llegada a través de los ferrocarriles, a través de carretas, de los granos, del Bajío, de las verduras, aunque había en la capital. Pero las tiendas pequeñas y grandes empiezan a especular, a guardar para poder subir el precio. Guardan el azúcar, guardan los frijoles, guardan los chiles. Y cuando los ponen a la venta, le suben el precio como quieren los comerciantes. Especulación se le llama. Una gran especulación con los precios de los alimentos del diario. Y la vida se encarece muy fuerte. Hay una gran inflación en la capital en todo 1914 y en parte de 1915. Y encuentran desesperación y por eso la discusión. Algo tiene que hacer el pueblo trabajador para contrarrestar eso. Los salarios, la mayoría de salarios por abajo de los 50 centavos, por abajo, 40, 35, 50 centavos, máximo 60 centavos el salario mínimo. Pero ante una inflación galopante de todos los precios, sobre todo de lo que hemos llamado la canasta básica, está disparada. No hay salario de 50 o 60 centavos que alcance para comprar lo mínimo de más de 100 pesos. No hay. Se sufre. Lo peor, viene una epidemia de tifo, que en términos estrictos es solo higiene. Y los obreros y el pueblo trabajador vive en condiciones insalubres. La epidemia de tifo pega en las colonias obreras, en las colonias marginales que decimos ahora, y agrava de nueva cuenta aún más. No solo es la guerra que ya de por sí todo mundo sabe, todo mundo puede tener miedo, todo mundo reconoce el conflicto de la guerra, y aunque cada bando se llamaba revolucionarios, y aunque hubo esperanzas con Madero, muchos se dieron cuenta, en especial por los periódicos que atacaron muy gravemente, duramente a Madero. La prensa de la capital, muy reaccionaria, muy de derecha, se la pasó atacando a Francisco y Madero cuando en su campaña, como cuando llega a la presidencia, era el más malo de todos los malos, el gran peligro para México. Derrota el movimiento revolucionario de guerra. Hay que pensar, piensen en la gente, piensen cómo viviríamos en guerra. Es muy difícil que lo pensemos. En un país, en una capital, donde no todas las calles
estaban bien hechas. Piedras, no había desagüe. Todavía no había agua potable en las casas. No había tuberías. No había coladeras, no había desagüe. Por eso el tifo se convierte en una gran epidemia para los pobres, para los trabajadores. La capital estaba afectando las condiciones de vida del pueblo trabajador, del pueblo de los obreros. Y ya estaban discutiendo cómo organizarse. Y la gran idea que había era mutualidades o cooperativismo. No había aún sindicatos. Se discutía como idea. Por ejemplo, en tranvías eléctricos se logra empezar a crear un sindicato y se lanzan a la huelga en octubre de 1914. Y como hay revolución, como hay guerra civil, cuando se lanzan a la huelga en octubre, es un momento en que llegan los revolucionarios de Carranza. Fue una cosa curiosa, por cierto. Los revolucionarios de la capital en general se portaron tranquilos. En general. En lo particular, los más bandidos, los más rateros, los más violentos, siempre fueron las tropas de Carranza y Obregón. Se robaban, violentaban las entradas, los comercios y cuanta maldad se les ocurría, lo hacían. O sea, agravados al temor, podría haber ataques directos a propiedades, a casas, a cosechas, a huertos. Bueno, no puedo hacer toda la narración de la revolución en la capital, solo el resumen. El movimiento de Madero logra expulsar a Porfirio Díaz, pero mantiene las mismas autoridades, el mismo poder político que Porfirio Díaz. Y el primer ejército que se opone y directamente se lanza contra Madero es el Ejército Liberador del Sur, Emiliano Zapata, contra Madero, porque no empieza a repartir tierras y estaba escrito en su proyecto, en su plan político. Cuando Victoriano Huerta en la embajada gringa acuerda el golpe y la muerte de Madero y Pino Suárez, entonces sí hubo más fuerzas oponiéndose a Madero, perdón, perdón, a Huerta y al ejército federal que comandaba Victoriano Huerta. Se crea el ejército que va a jefaturar Carranza, la División del Norte con Francisco Villa, maderista 100%, también se lanza contra Huerta, y Zapata pues ya estaba encarrerado y continúa contra Huerta. Esto es lo que está sucediendo en 1914. Hay tres grandes ejércitos. Han logrado derrotar al ejército federal de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta. Y
las fuerzas que se instalen en la capital automáticamente se convierten en el mando y el gobierno. Por eso cuando los tranviarios deciden a través de una organización gremial exigir 8 demandas mínimas, la empresa, recuérdense, es una empresa conjunta, tranvías y compañía de luz. Y entonces deciden los carrancistas quitar la gerencia provisionalmente a los gerentes y nombran un general, Morales Gess, para que sea el gerente provisional de Tranvías Eléctricos. Pero no debemos olvidar que es una sola empresa dividida en dos áreas, Tranvías Eléctricos, Luz y Fuerza Motriz. Entonces, la huelga que se inicia en tranvías por los derechos elementales como reducción de la jornada de trabajo y un aumento en los salarios y que se acabaran los maltratos de los sobrestantes, de los superintendentes, para evitar que se separe el servicio, porque tranvías eléctricos era muy importante ya en la época. Era el transporte público por excelencia de la capital, como el metro ahora. En ese tiempo, tranvías eléctricos ya era el transporte público por excelencia para el gran público, para la clase media si quieren, y para los trabajadores, para el pueblo. Entonces no querían evitar que se suspendiera el servicio de tranvía eléctrico, por eso incautan la compañía y nombran un gerente. Octubre de 1914. Por medio de una organización de sindicato, demandan un pliego de peticiones y para que se siga negociando, pero sobre todo para que se siga trabajando, las fuerzas carrancistas nombran un gerente provisional. Recuerden, los electricistas ya andaban pensando cómo organizarse. La huelga, y volvamos a recordar, como les dije, Indianilla era parte de un centro de trabajo donde había tranviarios y electricistas. Lo curioso en realidad es que no haya surgido las dos organizaciones de tranvías y de electricistas. Habrá que ver archivos más para ver si se cuela esa información. Bueno, octubre. En noviembre y diciembre los electricistas se convocan, discuten y demás. De eso trato la primera parte, de la página 97 a la 170. Son los antecedentes de la organización, de la definición de crear un sindicato. Efectivamente, se ha dicho que existe la Casa del Obrero Mundial y que era un centro de ideas y organización. Comento yo un capítulo previo que todavía no se impulsaba al sindicalismo. Predominaban organizaciones mutualistas y cooperativistas en la Casa del Obrero Mundial. Cierto, había obreros, había artesanos, pero no es una definición suficiente, claro. Van a ser los tranviarios y enseguida los electricistas los que van a decir el sindicato es el camino. Y difusores de propuestas, efectivamente la Casa del Obrero. Cuando ya se convoca organización de los electricistas,
descubrimos, y es algo que ningún libro de historia de aquella época o posterior señala con claridad. La Casa del Obrero Mundial se supone son anarquistas o anarcosindicalistas, pero insisto, no había todavía una buena organización sindical. El anarquismo en su vertiente que quieran, por principio no considera para nada al Estado. No le gusta, no lo quiere, no se acerca al Estado. Nada de Estado ni de autoridad. Sin embargo, justo después del conflicto de tranviarios, tres grandes dirigentes muy importantes de la Casa del Obrero Mundial son funcionarios del gobierno, de cuando llega Carranza. Están en un organismo llamado el Departamento del Trabajo, que se fundó por Madero desde 1911. El Departamento de Trabajo que lo que hacía era intentar que las fábricas y las organizaciones obreras platicaran. El Departamento del Trabajo solo intervenía para tratar de que se armaran las peticiones, los diálogos, las negociaciones, a petición de las dos partes. Si el propietario no quería, no entraba el Departamento del Trabajo. Si los obreros, los empleados, los artesanos no querían, no entraba el Departamento del Trabajo. Solo si las dos partes decían que interviniera en el diálogo, en la negociación. No recuerdo en las notas que tengo y que aparecen en el libro si el Departamento de Trabajo trató de evitar la huelga de tranvías, de tranviarios. Pero lo que muchos saben cuando han leído la primera asamblea del ESME, quien consigue el lugar para reuniones es José Colado. José Colado, un miembro prominente de la Casa del Obrero Mundial, en realidad consigue un lugar para la asamblea en lo que era el Departamento del Trabajo. Él es el director del Departamento de Trabajo. ¿Cómo va a ser anarquista si es funcionario del gobierno? Y nadie recalca el tema. Yo insisto que la Casa del Obrero Mundial dejó de ser anarquista en ese tiempo por haber aceptado que dirigentes importantes de la Casa del Obrero fueran funcionarios de gobierno. Con Carranza los pone Carranza. Gerente provisional lo pone Carranza en tranvías eléctricos. Está interviniendo ya en asuntos laborales. Pero nadie habla de la traición del anarquismo a su propuesta original ideológica política. Y lo son. En la primera acta de asambleas del sindicato viene una intervención incluso en el periódico Rojo y Negro, el primer periódico que se publica por el SME. En 1915 se narra que José Colado era asesor del sindicato, pero es director del Departamento de Trabajo, es dirigente de la Casa del Obrero y es asesor del sindicato. Conflicto de intereses se llama ahora. No puede ser, no puede ser. El anarquismo murió. Hay muchos libros, los propios de los anarquistas de la época, como Rosendo Salazar, como Luis Araiza, no hacen mención a su traición al anarquismo. En febrero, es decir, ya estamos hablando de diciembre de 1914, 2 meses después, enero y febrero,
los anarquistas desaparecen como tales. Ya no hay por qué llamarlos en febrero de 1900, bueno, desde antes yo diría, pero bueno, para mayor confirmación de la traición al anarquismo está febrero de 1915. Se alían a Carranza y forman los batallones rojos. Se acabó el anarquismo, se acabó la Casa del Obrero y ni los libros ni los cronistas creen eso. Escamotean la historia, escamotean la verdad y siguen trabajando por la Casa del Obrero Mundial. No puede ser. Bueno, está en esta parte del libro. Recalcar que en 2 semanas el ESME, después del 14 de diciembre, va a rechazar a los anarquistas. Especialmente en febrero de 1915 se va a salir. Le prestaron, después del Departamento del Trabajo, le prestaron un área para sesionar. Pero ya a la segunda semana de febrero, el ESME se sale del edificio de la Casa del Obrero porque ya están en contra de lo que han hecho los dirigentes de la Casa del Obrero, crear un organismo llamado Batallones Rojos para combatir del lado de los carrancistas. Es una alianza política que el anarquismo no permitía. Y sin embargo, hay doctores, hay libros que no quieren reconocer que el anarquismo de la Casa del Obrero Mundial ya había muerto desde diciembre y octubre, pero la puntilla la dan los batallones rojos. Y no se escribe. Y tenemos que decirlo y enfatizar. Bien, estábamos diciendo que hay una gran agitación política en la capital en 1914 y entran y salen los ejércitos. Y se escribe por aquella época para la fundación del sindicato, que sale un desplegado de la Federación de Empleados y Obreros de las compañías de tranvías y Luz y Fuerza para todos los trabajadores y pensando en una organización. El manifiesto dice que el 9 de diciembre, en una reunión a la que se había citado a los empleados y obreros de esas empresas, se consideraba de suma importancia que se organizara una sociedad mutualista y que las personas que lo desearan pasaran a firmar su adhesión en forma siguiente: me comprometo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como se ve, era un absurdo, hacer que firmen y se comprometieran las personas sin saber cuáles son los estatutos que los van a regir, máxime si se hace presión, no dejando expresar sus ideas a los que asisten, pues hubo, dicen en esa reunión, quien explicara que el mutualismo no daba garantías como el sindicalismo, poniendo como prueba patente a los empleados y obreros de tranvías que han logrado ser respetados y beneficiados gracias a su labor netamente sindicalista. Eso decía el desplegado del 9 de diciembre. Ahora bien, nos toca a nosotros quitar la venda de los ojos a los que asistieron y se les preguntó, se expuso en la reunión.
Una sociedad mutualista puede pedir a una empresa poderosa que que se aumente el jornal a millares de empleos y obreros, como lo ha hecho nuestra federación. Lo explica el manifiesto de la Federación de Tranviarios. Cuando a una empresa poderosa se le ocurra separar nada más porque sí a la mitad de los servidores, ¿podrá una sociedad mutualista enfrentársele y decirle, devuelve sus puestos? Una sociedad mutualista que promete gimnasios y bibliotecas promueve a la vez defender al trabajador de las artimañas y maquinaciones del capitalista. En fin, una sociedad mutualista formada por unos cuantos miembros de los mejores organizados y que para lo mismo están poco enterados de los sufrimientos de los que pagan menos, perdón, ganan menos, ganan poco, tienen la fuerza de una federación que abarca solo el personal de la compañía de tranvías y parte de la de Luz y Fuerza. No, compañeros, hay que ser claros en este asunto. La unión de obreros y empleados de estas compañías bajo la forma de federación ya tiene una fuerza irresistible y mayor a todos, si a todos nos unimos como un solo hombre, ya que nuestra agrupación persigue el mismo, el bello ideal de todos para uno y unos para todos. Después, Morones narra cómo fue la reunión. Y aquí un señalamiento, Morones desde siempre fue parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. En los años 20, Morones fue el líder más charro de todos los charros, el primer charro nacional importante. Pero en este momento, Morones es un líder sindical propio, defensor de la propuesta del ESME, siempre sindicalista, siempre defensor de los intereses de los trabajadores. No es que Morones desde un inicio sea un traidor, no lo fue. Y sobre esa ocasión escribe un poco Morones. Por primera vez el día 5 de diciembre en la casa, se reunieron en la casa del compañero Salvador Nomensain, ubicado en la quinta calle del Doctor Lucio, número 102, departamento 28. Para aclarar, algunos de los asistentes a aquella reunión pertenecían a la sociedad que en el año 1911 comenzó a fundarse y que hubo de suspender por la infame agresión de los altos jefes de la referida compañía. Pretendíamos unirnos para defendernos de la inmoderada explotación que veníamos sufriendo. Se hizo necesario que pasaran algunos años, que varias agrupaciones comenzaran a obtener éxito en sus gestiones, que una excitativa lanzada por la Federación de Obreros y Empleados de Tranvías de México pusiera de manifiesto una vez más la imprescindible necesidad de unirse para que el personal de la compañía convocara a la Junta de la Colonia de los Doctores. Fue allí donde primera vez el elemento obrero, en un momento de clarividencia, decidió poner al soberbio empuje de su infame opresión el poderoso dique de la fuerza colectiva. Pero a este grupo de trabajadores no había llegado la nueva, a acostumbrarse a asociarse para auxiliarse mutuamente. No pensaron nunca en el tremendo error en que se basaba apolillada las sociedades mutualistas.
y consecuentemente en la rutinaria costumbre de quitar lo poco, lo poquísimo que tiene el trabajador para darlo al que nada tiene. Acordaron como primera providencia la fundación de una sociedad mutualista y a pesar de que hasta algunos de los miembros de la naciente sociedad había llegado la nueva buena, la palabra prodigiosa a cuyo solo enunciado habría caído postergados los ladrones de energía y los acaparadores de conciencia, todavía se pronunciaba con temor, con el espanto de lo desconocido, la palabra mágica de sindicalismo. Y sucedió lo que había de suceder, que desconociendo el sistema de trabajar de los sindicatos y habiendo llegado alterados en su totalidad los datos que acerca de esta clase acordada de resistencia debía tener los que consideraban bien no caer en el error. Se nombró una mesa directiva y el señor presidente tuvo a bien otra próxima reunión para verificarse el día 10 del mismo mes en el Centro Cosmopolita de Dependientes en la cuarta calle de San Juan de Letrán número 60. Y ahí volvió a discutirse el tema. No al mutualismo, sí al sindicalismo. Ante la divergencia de opiniones, muy justificado, por cierto, de que una gran mayoría no concurriera a la reunión del día 14, ya se había propuesto 14 de diciembre para una nueva reunión y, en definitiva, definir. Ante el temor, dice Morones, se volvió a convocar para discutir el asunto. El día 12 en la subestación de La Nana y convirtiendo la azotea en salón de sesiones. Se discutió largamente por los 16 o 18 compañeros que llegaron acerca del carácter que se daría a la agrupación, prevaleciendo la iniciativa presentada a favor de transformar en sindicato la tantas veces llamada sociedad mutualista. El día 14 llegan pocos electricistas, pero en esa asamblea, desde por primera vez escuchamos absortos el verbo rojo, la frase libertaria que tembló los espíritus y conmovió los corazones. El compañero José Colado, director del Departamento del Trabajo, recuerden lo que está pasando. Es el director del departamento. Así lo consigna Rojo y Negro y el libro de actas. No está como miembro de la Casa del Obra Mundial, sino como director del Departamento del Trabajo. Dio a conocer José Colado a los novicios sindicalistas la doctrina salvadora y su palabra fue lograr la atención, el despertar de la asociación dormida, la tea incendiaria que todos van a explotar en sus cerebros para que el hombre nuevo, para que el esclavo surja la bestia humana de la mole inmensa de perjuicio moral y la resignación absurda
donde puso a la verdad, hija del raciocinio y de la conciencia, conciencia de clase. No lo dice, pero se está reconociendo razón, conciencia y raciocinio para desechar al mutualismo. Termina el artículo de Morones. Jamás podré olvidar lo que se dijo y la impresión tremenda que causáramos los conceptos vertidos. Buitrón y otros miembros de la Casa del Obrero Mundial reforzaron con su palabra vehemente y con su fe de convencidos las ideas emitidas e invitaron al nuevo sindicato a firmar parte de la Confederación Obrera. Se nombra finalmente, bajo las indicaciones de Colado, un comité primero. Secretario General Luis Ochoa. Secretario del Interior Ernesto Velasco. Secretario del Exterior Antonio Arceo. Tesorero Toribio Torres. Subtesorero Jorge Castro. En fin, además, se nombraron también a los compañeros Salvador Domenzaín, Antonio Arceo y José Blacker como delegados a la Confederación de Sindicatos. La asamblea del día 14 se terminó y fue un prólogo de lo que vendría después, con una rapidez vertiginosa y que en muchas ocasiones han despertado el interés público. El día 21, en la siguiente asamblea, se decide el nombre. Iba a ser empleados de la empresa eléctrica. La mayoría de los que fueron se fueron precisamente a tranvías y el resto acordó formar un sindicato de electricistas. Convencidos de las nuevas ventajas de su mecanismo, quedando de esta manera zanjadas las dificultades que por un sistema de lucha se habían iniciado dentro del gremio de los trabajadores de tranvías y electricistas, indicando la conveniencia de poner a votación las proposiciones que había, resultando de ella que por mayoría quedó aprobada la fundación de un sindicato, que solo por razones más o menos fundadas se terminó el acuerdo que en principio se llamó Federación de Empleados Obreros de la Compañía de Tranvías y Luz y Fuerza. Pero eso fue en diciembre 16. El día 21, a propuesta de Antonio Arceo, se nombra el Sindicato Mexicano de Electricistas, bajo las premisas siguientes. Ante todo, ser una organización democrática para todos los empleados y obreros que recibieran sueldo o salario de alguna empresa eléctrica, sin distinción de ninguna especie. Por eso van a entrar los telefonistas, tanto de la Ericsson como de la Telefónica y Telegráfica Mexicana, como de pequeñas empresas como electricistas que trabajaban por su cuenta. Y claro, los de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz. Segundo, de combate y de defensa de los intereses obreros, para pedir que una empresa poderosa aumente el jornal a millares de empleados y obreros. Otro, para reinstalar a cualquier cantidad de trabajadores que fueran despedidos injustificadamente. Otro, y en sí,
para defender al trabajador de las artimañas y las maquinaciones del capitalista. Otro, exigir la... En fin, se va a evitar la competencia y se va a evitar la baja del precio de la fuerza del trabajo. Si todos nos unimos como un solo hombre, todos para uno y uno para todos. 14 de diciembre se funda el sindicato. 21 de diciembre se le pone nombre definitivo. Sindicato Mexicano de Electricistas. Página 160 y 161. Se van a lanzar a huelga. La primer huelga va a ser contra la Compañía Telegráfica y Telefónica Mexicana. Dice así la asamblea. Se discutió acerca de la actitud que tomaría el sindicato en el caso de que se cumplieran las amenazas hechas por la Compañía Telegráfica y Telefónica Mexicana contra los compañeros telefonistas sindicalizados. Se determinó que serían ayudados en todos los sentidos, resolviendo el comité acercarse al director del Departamento del Trabajo en ese sentido, como consejero que es de este comité. De la Asamblea de diciembre 21. El conflicto, dice la Asamblea del día 28 de diciembre. El conflicto en el transcurso de la semana se resolvió, pues el día 28 el secretario del Exterior, Antonio Arceo, informó a la comisión que se acercó al gobernador a propósito del asunto de los compañeros telefonistas, leyendo algunos artículos de prensa relativos a ellos, resultando de dicho informe que quedó solucionado el incidente, corroborando por el compañero Macario García, quien a nombre de los compañeros telefonistas agradeció al comité por sus trabajos. En unos días, de nuevo, la empresa telefónica corre y viola el acuerdo. Y lo que va a suceder es que el conflicto y la huelga estallan y finalmente están de regreso los carrancistas y van a incautar a la empresa telefónica y telegráfica mexicana. A diferencia de tranvías, el representante de Carranza, el doctor Atl, llega a la asamblea del ESME y les dice, ustedes pongan al gerente, la incautación, ustedes deciden cómo se negocia y ustedes son los gerentes de la empresa telefónica y telegráfica mexicana. En el libro narro, va a haber 5 huelgas en 1915. 5 huelgas. La más difícil contra la Telefónica Ericsson. Ya no me da tiempo de narrar más. La primera huelga es con la Telefónica y Telegráfica en enero de 1900. La segunda huelga, casi simultánea, contra la American Lion Power Company Limited en enero de 1915. Va a haber la huelga contra la empresa telefónica Ericsson en enero de 1915. 3 huelgas casi simultáneas donde se va a probar la fuerza, la cohesión, la unidad del Sindicato Mexicano de Electricistas. No hubo problema.
la asamblea determinó que se podían realizar 3 huelgas casi simultáneas por el sindicato mexicano, probando la capacidad política de los telefonistas en la Ericsson, la capacidad política de los telefonistas en la Telefónica y Telegráfica Mexicana y la capacidad política sindical de los electricistas en The Mexican Lion Power Company Limited. Después, en mayo de 1915, va a haber otra huelga con la compañía mexicana de luz y fuerza motriz. 5 huelgas para hacer, diríamos, crecer al sindicato, para fortalecer la unidad interna, todas pidiendo las demandas básicas del sindicalismo. En todas las empresas se pidió el reconocimiento sindicato. Ninguna aceptó, pero con todas las empresas se pudo negociar. Las empresas dijeron, no queremos sindicatos, pero el ESME dijo, pero tenemos representantes. Cada departamento elige un representante y los 5 representantes o 6 de manera como representantes obreros pudieron negociar. De acuerdo, no se aceptó el nombre de sindicato, pero pudieron negociar como representantes de los trabajadores en los 3 casos. Morones fue electo cuando nombran gerente provisional el ESME. La asamblea decide que Luis N. Morones sea el gerente provisional de la compañía telefónica y telegráfica mexicana. Va a durar más de un año. Es decir, esta parte de la historia del sindicato tengo que buscarla. ¿Cómo es que un sindicato se convierte en administrador, gerente de una empresa transnacional capitalista para atender tanto el crecimiento de la telefónica, dar más teléfonos en la capital, dar un buen servicio, hacer instalaciones y a su vez responder a las necesidades y trabajo de sus propios trabajadores? El primer sindicato que tiene una gerencia de una empresa transnacional. Confieso que esa parte está seguramente en los archivos de la empresa. Seguramente hay que rebuscar y buscar bien. Durante un buen momento histórico, el ESME se convierte en el gerente de una empresa telefónica y cuando le entregan a sus propietarios, la entregan con crecimiento, con mayores líneas telefónicas y con ganancias. Hay que buscar. El gerente provisional llamado Luis N. Morones, que para cualquier conflicto importante acudía a la asamblea y la asamblea determinaba lo que debía de suceder. Y después viene el conflicto con la Mexican Lion Power Company. En todos los casos se negoció, en todos los casos la demanda más dura fue no reconocer al sindicato, pero no hubo problemas. La relación bilateral se obtuvo. 5 huelgas en 1915 y así surge el Sindicato Mexicano de Electricistas. Se me acabó el tiempo y pues nos veremos en otra añoranza de electricistas el próximo lunes. Hasta entonces, por ahí nos encontraremos.